Dicen que hubo un día en que el cielo se partió en dos, que la tierra tembló y el agua comenzó a tragarse todo. Casas, montañas, nombres. Todo desapareció. ¿Te lo imaginas? Un mundo ahogado por su propio llanto. Miles de años después, aún seguimos hablando de ese día. Un día en el que, según la Biblia, solo una familia sobrevivió dentro de un arca. Pero aquí viene lo extraño. Esa historia no solo está en la Biblia. También está escrita en tablillas de arcilla en la antigua Mesopotamia, 1000 años antes de que Moisés escribiera el Génesis. Un hombre llamado Utnapishtim, un barco, una lluvia que no terminaba, un cuervo, una paloma, un sacrificio. ¿Te suena familiar? Dos culturas, dos tiempos, un mismo relato. ¿Cómo es posible? ¿Una coincidencia o una memoria ancestral que sobrevivió al tiempo? Piénsalo por un momento. Tal vez el diluvio no fue solo agua, fue un mensaje que cruzó generaciones, idiomas y civilizaciones. Una advertencia escrita en piedra y luego grabada en la Biblia. Una historia que aún hoy nos pregunta, ¿fue real o simbólico? Y si fue real, ¿qué quiso decirnos Dios a través de ella? Esa es la pregunta que vamos a abrir aquí, en Fe y Evidencia, la Biblia bajo la lupa. Antes del agua, hubo silencio. Un silencio denso, el tipo de silencio que llega cuando el alma humana se apaga. El mundo se había olvidado de Dios. Ya no había justicia, ni compasión, ni propósito. Solo violencia, solo orgullo, solo hombres creyéndose dioses. En Génesis se nos dice que toda carne había corrompido su camino. Eso significa que el mal ya no era la excepción, era la norma. ¿Te imaginas vivir en un mundo así? Donde la vida ya no valía nada, donde el fuerte se imponía al débil, donde nadie escuchaba la voz interior que alguna vez llamó bueno a lo que ahora era sombra? El Creador miró la tierra y lo que vio fue tristeza, no ira, tristeza, porque el hombre, hecho a su imagen, se había vaciado de esa imagen. Había llenado el mundo de ruido, pero dentro estaba vacío. Y entonces vino la decisión, no para destruir, sino para comenzar de nuevo. El diluvio no fue un castigo, fue un reinicio, un acto de misericordia dentro del dolor, como cuando un árbol enfermo debe podarse para volver a florecer. Entre millones de hombres, uno todavía escuchaba. Su nombre era Noé. Mientras el mundo gritaba, él construía. Mientras otros se burlaban, él obedecía. Mientras la oscuridad crecía, él mantenía encendida una pequeña luz. Y esa luz fue suficiente para que Dios decidiera salvar al mundo. Piensa en eso un momento. Todo un planeta resumido en la fe de un solo hombre. Mucho antes de que Noé fuera conocido, ya había otro hombre en otra tierra, con otro nombre, Utnapishtim. Vivía en una ciudad llamada Shuruppak, a orillas del gran río Éufrates. Era un hombre justo, sabio, obediente a los dioses. Un día, uno de ellos, Ea, el dios del agua y la sabiduría, le habló en sueños. Le advirtió de algo terrible. Una inundación estaba por venir. Un diluvio que borraría toda la vida. Le ordenó construir un barco.
grande, sellado, para salvar a su familia y a los animales. ¿Te suena familiar? Utnapishtim obedeció, y durante días y noches trabajó en silencio. Sus vecinos lo miraban con burla, sin saber que cada golpe de martillo era una cuenta atrás. Cuando el barco estuvo listo, subió a su esposa, a su familia y a las criaturas que logró reunir. Y entonces, el cielo se rompió. Lluvias como nunca antes, relámpagos, truenos, oscuridad. El agua cubrió montañas, el viento rugió durante 6 días y 7 noches, hasta que todo quedó en silencio. El barco encalló sobre una montaña llamada Nisir. Utnapishtim soltó una paloma, luego un cuervo. Cuando el cuervo no volvió, supo que el agua había bajado. Al descender, ofreció sacrificio. Los dioses, dice la tablilla, se reunieron sobre el sacrificio como moscas, y el dios Enlil, furioso al principio, terminó bendiciendo a Utnapishtim, dándole vida eterna. Eso ocurrió más de 1000 años antes de que el Génesis fuera escrito. 2 historias, 2 nombres, una misma secuencia. ¿Coincidencia o el eco de un mismo recuerdo, contado con distintas voces? Piénsalo un momento. Mientras las voces de Mesopotamia contaban la historia de Utnapishtim, la Biblia hablaba de otro hombre, Noé. Un hombre común en medio de un mundo que ya no escuchaba a Dios. Y Dios lo llamó por su nombre. Le dijo que construyera un arca, grande, de madera de gofer, sellada por dentro y por fuera. Noé no pidió señales, no pidió pruebas, solo obedeció. Durante años, quizás más de un siglo, trabajó mientras los demás se burlaban. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tabla que clavaba era una oración silenciosa. Hasta que llegó el día. Las nubes se reunieron. El cielo cambió de tono. El aire se volvió distinto. Los animales comenzaron a moverse, como si algo invisible los guiara. 2 a 2, machos y hembras, leones, aves, reptiles, ovejas, y detrás de ellos, la familia de Noé. Cuando todos entraron, la puerta se cerró, no por su mano, sino por la mano de Dios. Entonces, la lluvia comenzó. 40 días, 40 noches. El agua subió, los ríos se desbordaron, las montañas desaparecieron. Solo el arca flotaba, un punto de esperanza en medio de la nada. Y dentro de ella, un silencio lleno de vida. Cuando la tormenta terminó, la tierra tardó meses en secarse. Noé abrió una ventana, soltó un cuervo y luego una paloma. La paloma volvió con una rama de olivo. Ese fue el primer signo de paz, el primer suspiro del mundo nuevo. Y cuando por fin salió del arca, Noé levantó un altar. Dios miró el sacrificio y prometió algo que cambiaría para siempre la historia humana. Nunca más destruiré la tierra con agua. Y en el cielo puso su firma. Un arco, un pacto de colores que aún hoy seguimos viendo después de cada tormenta. Un recordatorio silencioso de que la misericordia es más fuerte que el juicio. Muchos se han hecho la misma pregunta. ¿El diluvio fue real o solo una metáfora? Y lo cierto es que las huellas del agua todavía están ahí. En 1929, un arqueólogo llamado Leonard Woolley excavó una antigua ciudad sumeria llamada Ur. Bajo los restos de templos y viviendas, encontró una capa de arcilla estéril de casi 3 metros de espesor, una señal de una gran inundación. Otras excavaciones en Shuruppak, Kish y Uruk encontraron lo mismo, el mismo barro, la misma interrupción en la historia. Los geólogos hablan de un evento regional catastrófico,
una inundación que cubrió toda Mesopotamia hace miles de años cuando los glaciares se derritieron y el Mar Negro se desbordó. Tal vez ese fue el diluvio, no un océano que cubrió el planeta, sino un desastre que cubrió el mundo conocido de entonces. Pero si fue local o global, no cambia el mensaje, porque lo que importa no es la cantidad de agua, sino lo que el agua significó: purificación, nuevo comienzo, segundo intento. El diluvio no solo limpió la tierra, también limpió la conciencia del hombre. Le recordó que el poder sin fe conduce al abismo y que la misericordia siempre deja una puerta abierta. Así que cuando la ciencia excava el barro y la Biblia abre sus páginas, ambas dicen lo mismo, aunque con distinto lenguaje. Hubo un tiempo en que la humanidad tuvo que empezar de nuevo. Dicen que después del diluvio, el mundo volvió a respirar. Los árboles crecieron de nuevo, los ríos se calmaron, los pájaros volvieron a cantar, y el arco iris se quedó suspendido en el cielo como si el mismo Dios hubiera dejado su firma sobre la creación. Pero el diluvio nunca se fue del todo, porque más allá del agua fue un espejo en el que la humanidad aprendió a mirarse. Cada vez que el hombre se aleja de Dios, la historia parece repetirse, no con lluvia, sino con caos, con orgullo, con olvido. Y aún así, Dios siempre vuelve a extender su mano, siempre deja un arca abierta para el que decide creer. Por eso, el diluvio sigue vivo, no en las aguas, sino en la memoria del alma. En cada tormenta personal, cuando todo parece hundirse, el mensaje sigue siendo el mismo. Construye tu arca, cree, espera, resiste. Porque cuando las aguas bajan, Dios siempre deja un arco en el cielo. Y ese arco no es solo una promesa antigua, es una voz que aún habla, una voz que susurra: no importa cuántas veces el mundo se rompa, yo seguiré restaurándolo. Y esa es la esencia del diluvio, un final que en realidad fue el principio.